San Vicente Fundación, una vida entera por la vida. Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra sesión, a nuestra última sesión del año del programa A Nuestra Salud, evento organizado por el Hospital Universitario de San Vicente Fundación con el ánimo de enseñarnos a vivir de una manera saludable, partiendo desde la prevención y desde la atención a las señales que nos da nuestro cuerpo. Recordemos que estas sesiones para nada reemplazan una cita médica. Voy a saludar muy especialmente entonces a quienes se encuentran con nosotros en este auditorio y también a las personas que siguen este programa por medio de YouTube. Extendemos nuestros agradecimientos a todos los especialistas que han estado con nosotros a lo largo del año preparando estos temas tan interesantes para nosotros, a los especialistas del Hospital Universitario, e igualmente al Centro Comercial San Diego, quien en cada fecha nos facilita de manera gratuita este auditorio para que podamos recibir estos conocimientos. Les voy a compartir en este momento una información muy especial para todos nosotros. Y es que el Hospital Universitario avanzó 15 posiciones en el ranking de reputación, que es un ranking que realiza la firma consultora Merco Colombia y que nos ubica entre las 69 empresas más valoradas de Colombia. ¿Esto cómo se logra? Eso se logra a partir del cumplimiento de nuestra misión y a partir del trabajo que nosotros hacemos con nuestros públicos de interés. Hay un público de interés muy importante para nosotros y es la comunidad, es decir, ustedes. O sea que ustedes hacen parte de este importante logro. Para ustedes un aplauso también, por favor. Bueno, ahora vamos a entrar en materia. ¿Quiénes de ustedes no han tenido días estresantes? De repente se han levantado con taquicardia, susto, miedo, se sienten nerviosos y no saben por qué, sienten que los están siguiendo. Esto es un padecimiento que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, siendo niños, siendo jóvenes, siendo adultos. Muchas veces no sabemos qué pasa con ese tema, si somos nosotros o les pasará al resto del mundo, ¿cierto? Entonces, el tema de hoy, como lo vimos, va a ser fobias y miedos. Lo vamos a ver de la mano de la doctora Diana Ortiz Carmona. Ella es médico psiquiatra del Hospital Universitario de San Vicente Fundación. Entonces, con ustedes, la doctora Diana Carmona. Diana Ortiz Carmona. Buenas tardes para todos. Quiero agradecerles en nombre del hospital por venir a acompañarnos esta tarde de hoy. Espero que sea muy productiva para todos y que sea de gran ayuda para orientarlos en caso tal de que tengan alguno de estos problemas o para resolver con tranquilidad las dudas que tengan al respecto. Como les hablaba Claudia inicialmente, muchas veces nos pasa en la vida cotidiana que nos levantamos asustados, con miedos, con angustias y no sabemos hasta qué punto esto es una angustia normal que tiene cualquier persona que se enfrenta a la vida o hasta cuándo esto puede ser algo como una enfermedad que necesite tratamiento. Vivimos en un mundo que es muy acelerado, todo el tiempo estamos expuestos a nuevas actividades, a información. Todo el tiempo nos están pasando diferentes cosas, buenas y malas, eligen presidentes, votamos el plebiscito, hay cosas en la actualidad que necesitan ser atendidas. Nos enteramos de todo minuto a minuto, tenemos acceso a los medios de comunicación, a las redes sociales y todo el tiempo estamos expuestos a información nueva mientras están sucediendo los hechos. Manejamos información de todos estos aspectos todos los días de la vida y tratamos de cuidarnos a nosotros mismos, a los familiares, a los bienes que tenemos y todo esto puede ser generador de angustia. Tenemos la cabeza llena de un montón de cosas, de información, de preocupaciones, de pendientes y esto hace que todo se nos vuelva como una maraña en la cabeza y nos empecemos a enredar la existencia. Entonces vienen las preguntas mías primero. ¿Alguna vez alguien les ha dicho, es que te preocupas mucho, es que sos tan intenso, deja tanto estrés, es que te ahogas en un vaso de agua,
es que qué intensidad con la que preguntas, siempre crees que me está pasando algo malo, qué llamadera, qué buscadera, vos es que crees que todo se va a acabar en un momentico. Cuando alguien nos está exponiendo repetitivamente este tipo de preguntas o de comentarios, tenemos que empezar a examinarnos, porque puede que el otro sea de muy poquita paciencia, pero también puede que realmente sí estemos siendo un poquito intensos. Y usualmente esa intensidad, como le dicen ahora, no es algo malintencionado, ni es algo que busque como vigilar al otro, sino que está fundamentado en el susto con el que vivimos de que le haya pasado algo malo al otro. De pronto lo atracaron, lo cogió un carro, está en la calle y se embolató, le pasó algo a su salud. Entonces viene la pregunta, ¿será que esta preocupación que tengo es normal? ¿Será que es que el otro está muy a la defensiva y yo no soy tan intenso? ¿Será que apenas que se me resuelva este problema por el que estoy pasando, a mí se me va a quitar esta preocupación y por lo tanto esto es transitorio o momentáneo? ¿Será que es normal pensar y pensar en el mismo problema mientras lo resuelvo? ¿Será que los demás sí tienen razón y yo sí estoy como muy estresado? ¿Será que sí tengo estrés? ¿Qué es eso? ¿Será que el estrés es dañino y me puede causar algún problema? Y entonces viene la pensadera en la pensadera. ¿Será que si pienso tanto me voy a enfermar? ¡Qué susto! ¿Será que si me asusto me voy a enfermar? ¡Qué miedo! Y ahí nos quedamos enfrascados. Entonces, ¿para qué vamos a hacer esta charla? ¿Cuál es el objetivo mío hoy con ustedes? Primero, identificar las diferencias, qué es miedo, qué es fobia, qué es estrés, qué es ansiedad y por qué son diferentes. Hablarles sobre los potenciales peligros de sentirse todo el tiempo o la mayoría del tiempo angustiado, si eso puede ser dañino para uno o no. Y describir los manejos médicos o psicológicos actuales para esas condiciones. Mundialmente, ¿qué se recomienda para el manejo de esto que les estoy trayendo hoy? Bueno, entonces, vamos a empezar por el tema más grande y más general, que es la ansiedad. Unos le dicen ansiedad, otros le dicen angustia, otros le dicen preocupadera o preocupaciones o angustia existencial. Hay otros más elegantes que le dicen, pero finalmente la ansiedad es algo normal, es una emoción psicobiológica básica, psicobiológica, está en la mente y se siente en el cuerpo. Es adaptativa, o sea, cuando hablo de adaptativo quiere decir que es bueno que nos suceda porque nos puede ayudar a sobrevivir evolutivamente. Y está bien que suceda si uno está ante un desafío o ante un peligro. Estimula las conductas adecuadas para superar ese peligro. Es decir, si yo estoy en una situación peligrosa o amenazante, está bien que me dé susto porque eso es lo que me va a ayudar a tratar de resolver la situación e irme rapidito. Entonces, en esos términos, la ansiedad puede ser normal y necesaria. Pero la duración va a depender no solo del tipo de estímulo, sino cuánto tiempo estoy expuesto a esa situación maluca y qué tan posible es que yo pueda resolver esta situación maluca. Entonces, como les decía ahora, la ansiedad tiene un componente psíquico, o sea, de la mente, un componente neurofisiológico, o sea, la asociación entre el cerebro y las funciones corporales, y un componente neurovegetativo, que es la forma en la que el cuerpo manifiesta esa ansiedad que yo estoy sintiendo. Por lo tanto, en la respuesta ansiosa, la parte psicológica es la que nos va a llevar a sentir miedo, temor, aprehensión, estar inquietos, incómodos, imaginarme que va a pasar lo peor, ser pesimista, estar muy sensible, desconfiar y estar inseguro. Lo neurofisiológico es lo que me va a llevar a estar todo el tiempo pendiente, entonces no soy capaz de dormir porque soy muy sensible a los estímulos y estoy permanentemente pensando cómo me voy a salvar de esta incomodidad que tengo. Y la parte neurovegetativa es casi que el cuerpo cantándole a uno, gritándole, hey, estás estresado. ¿Cómo se ve eso? Taquicardia o palpitaciones. Uno tiene el corazón como que se le fuera a salir. O presión torácica, que es que uno es como si no fuera capaz de respirar bien, como que los pulmones le quedaron chiquitico a ese cuerpo. Mareo, calambres en los brazos o en las piernas, temblores,
sudoración o palidez, se sube la presión arterial, le puede dar a uno molestias abdominales o urgencia urinaria, que son ganas de hacer pipí ya. ¿Cuándo entonces decimos que la ansiedad no es normal? ¿Cuándo se convierte esto en un problema real? Cuando la intensidad o la duración es mayor de la que yo espero para el estímulo que tengo. Por ejemplo, estoy solo en la Oriental a las 9:30 de la noche y veo 3 hombres jóvenes, mal ataviados, pues como con una pinta dudosa, mirando mucho para la esquina donde yo estoy. En ese momento es normal sentir miedo, angustia, taquicardia, sudoración, palidez y todo lo que decíamos ahora. Pero si yo ya me fui de ahí, ya estoy en mi casa, al otro día le estoy contando a mi hijo y vuelvo y me pongo pálido, sudoroso, con taquicardia, con dificultad para respirar, ahí está siendo de mayor duración y mayor intensidad de lo esperado. Cuando produce una alteración del funcionamiento social, ocupacional o interpersonal. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo estoy tan estresado que se me olvidan las cosas del trabajo, o cuando estoy tan estresado que estoy incomodando a mi familia, o cuando estoy tan estresado que socialmente ni siquiera soy capaz de ir otra vez donde esa amiga que vive en la Oriental, porque qué tal que me cojan la noche y otra vez estén esos tipos y otra vez para yo bajar de ese edificio. Las actividades diarias se interrumpen por esas situaciones que provocan la ansiedad, o sea, yo empiezo a sacarle el cuerpo, a hacer mis actividades de la vida diaria porque me da susto exponerme a una situación riesgosa. O cuando yo estoy permanentemente con las ideas de que me puede pasar algo malo, de que estoy en peligro o de que mi familia puede estar. Mejor dicho, la ansiedad es normal si tengo al león al frente. La ansiedad es anormal y es una enfermedad si siento lo mismo que siento cuando tengo un león al frente en ausencia del león. ¿Qué factores de riesgo tiene una persona para poder sufrir de ansiedad? ¿Quién es más propenso a presentar este tipo de problemas? Alguien que tenga una historia en la familia de ansiedad u otro trastorno mental. Por ejemplo, yo tenía un paciente que consultó y ¿alguien más sufre de enfermedad en tu familia, enfermedad mental? Vea, doctora, mi mamá es depresiva, mi papá sufre de ataques de pánico, tengo un primo bipolar y yo tengo esta pensadera. Hombre, ese tiene mayor factor de riesgo que el que llega y nunca en la vida ha sabido nada de un psiquiatra. Cuando tiene historia personal de ansiedad durante la niñez o la adolescencia, tuvo unas crisis de pánico en la infancia y salió de eso tranquilo y ahora en la vida adulta otra vez está empezando a tener estos síntomas. Cuando han tenido eventos estresantes o traumáticos en la vida. A mí esta me da risa, porque los libros son muy optimistas y ponen esto como si fuera un factor de riesgo, pero alce pues la mano el que nunca en la vida ha tenido eventos estresantes o traumáticos. De pronto una niña aquí por allí como de 1 año, de resto a todos nos ha tocado algún evento estresante o traumático en la vida. O cuando uno sufre de otros trastornos psiquiátricos como la depresión. ¿Qué otros factores de riesgo hay? Tomar medicamentos que lo pongan a uno ansioso y se van a sorprender. ¿Qué medicamentos? Algunos medicamentos que buscan controlar el EPOC, los problemas respiratorios. Algunos medicamentos que mandan algunos médicos para el sueño. Algunos medicamentos que sirven para enfermedades de la presión o del corazón. O incluso algunos medicamentos mal formulados para enfermedades como la tiroides. Cuando uno consume estimulantes o alcohol, también está en riesgo. Cuando consume cocaína o cuando es mujer, somos más propensas a tener ansiedad las mujeres que los hombres. Entonces hablamos de que los trastornos de ansiedad son uno de los trastornos mentales más prevalentes a nivel mundial. Más o menos el 40% de la población los puede presentar a lo largo de la vida, de tal forma que si hoy estamos aquí 100 personas, más o menos la mitad han tenido o van a tener un trastorno de ansiedad. Son trastornos crónicos, no es algo que se le quite a uno como
un dolor de cabeza o un dolor de estómago o una diarrea, sino que son cosas que lo acompañan a uno usualmente a lo largo de la vida. Hacen que uno disminuya su productividad laboral, produce una gran carga para la familia porque ellos son los que terminan manejando todos los síntomas que tiene la persona ansiosa, y puede causar una carga importante para la sociedad porque son personas en edad productiva que usualmente se pueden incapacitar por dolencias físicas menores, un lumbago que repite y repite, o una migraña que no se me ha podido quitar, o espasmos permanentemente, y esto lleva a que el paciente consulte, le traten ese dolor, pero como no le están tratando la ansiedad, fácilmente vuelve a presentar estos síntomas. Bueno, estos pacientes usualmente presentan mayor tasa de consumo de alcohol, cigarrillo o tóxicos, y es casi que como si necesitaran el consumo de esto para estar más tranquilos. Y se estima que más o menos entre el 8 y el 20% de los pacientes que van a una consulta médica general presentan algún síntoma de algún trastorno de ansiedad. Bueno, entonces este laberinto es para explicarles que usualmente los pacientes con trastornos de ansiedad primero van donde el médico general. Es que yo vivo con taquicardia y sudo mucho. Ah, tranquilo señor, yo lo mando donde el internista. Entonces van donde el internista. Y el internista le dice, esa taquicardia está muy rara, andate para donde el cardiólogo. Entonces van donde el cardiólogo. Entonces el cardiólogo le dice, ¿cómo así? ¿También le da mareo y calambres? No señor, entonces váyase donde el neurólogo, otro especialista. Entonces este le dice, no, pero es que ese mareo, eso es como un vértigo, entonces andate para donde el otorrinolaringólogo. Y ese le dice, pero ¿cómo así? Es que a usted el vértigo no tiene por qué darle diarrea, entonces váyase para donde el gastroenterólogo. Y la gente dice, tanta gente y nadie me encuentra, ¿qué es lo que está pasando? Me voy a ir para donde el homeópata o para donde el bioenergético a ver si ese sí le pega. Entonces son consultadores crónicos que utilizan el sistema de salud y nadie les encuentra la solución. Todos los mandan para donde otro, todos les dicen, hágase todos estos exámenes y nos vemos en un mes, todos esos exámenes les salen normales, entonces vuelva dentro de otro mes con otro montón de exámenes, y todo esto termina aquí. Yo los recibo con la carpeta llena de exámenes, con el hijo desesperado, con la nuera cansadísima y con la hermana de Estados Unidos hasta acá porque le ha mandado todas las vitaminas y nada que se mejore. Bueno, entonces dentro de los trastornos de ansiedad mundialmente hay una clasificación que la hacen los psiquiatras para saber cómo manejar cada tipo de trastorno. En esa división está entonces el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, el trastorno de ansiedad social, las fobias específicas y el trastorno de estrés postraumático. Hoy vamos a tocar todos menos el trastorno de estrés postraumático. ¿Por qué? Primero porque es una entidad diferente a las otras, hasta en las explicaciones biológicas. Segundo, porque siempre tiene que ser precedida por un trauma muy impactante. Y tercero, porque la charla se llama fobias y miedos, no estrés postraumático. Bueno, entonces empezamos con el trastorno de ansiedad generalizada. Esta es la foto del preocupado, el que está sufriendo hasta el 24 de diciembre cuando todos están comiendo, porque es que de pronto uno se ahoga. Todo el tiempo tiene susto de que algo malo vaya a pasar. Se preocupan todo el tiempo por la familia, por la salud, por el trabajo, aunque no haya motivo. A veces la preocupación no es causada por nada, no tiene ningún problema, los hijos están aliviados, ellos también, no hay nadie de la familia hospitalizado, ninguno está sufriendo por las deudas, a todos les alcanza para pagarlas, pero siempre está preocupado. Sufre de dolores y malestares sin razón y se sienten todo el tiempo cansados. ¿Qué son dolores y malestares sin razón? Uno los identifica porque son los que tienen la bolita que le sube y le baja. Son pacientes que, doctor, vea, los lunes me duele por acá, pero ya llegando el jueves me está doliendo por acá. Y a veces se me pasa y es como una revoltura en el estómago. Y uno es sentado detrás de ese escritorio diciendo, ninguna enfermedad es así. Ninguna empieza en el cuello y termina con dolor de estómago, que será lo que tiene esta persona. Son múltiples quejas físicas que no tienen un origen médico claro. Todas las personas se preocupan de vez en cuando.
Todos nosotros tenemos algún motivo de preocupación en la vida, pero las personas que tienen trastorno de ansiedad generalizada se preocupan constantemente. No hay un minutico de tranquilidad. Si se meten al baño, de pronto me voy a caer. Si cambian el champú, de pronto me da alergia. Si van a estrenar, ¿qué tal que esto esté roto? Tengo un descosido. Si van para la calle, me coge un carro. Si vienen para la charla de San Diego, no voy a alcanzar a llegar a tiempo. Si voy a salir de la charla, a esta hora de pronto me atracan. Todo el tiempo están pensando en una preocupación. Lo más llamativo es que nunca se da cuenta el paciente. Es muy raro que a mí me llegue un paciente a decirme, doctora, vea, es que yo creo que tengo un trastorno de ansiedad porque yo todo el tiempo me preocupo. Siempre los llevan los familiares. Doctora, vea, mi tía no tiene un solo momento de tranquilidad. Y la tía se dice, oigan a este. La semana pasada era porque a fulana la hospitalizaron. Esta semana es porque usted está diciendo que lo van a echar del trabajo. La semana entrante va a ser porque su mamá va a cumplir años. Todo el tiempo tiene una explicación. Por eso es raro que sea el paciente el que consulte solito. Bueno, entonces es lo que estábamos diciendo, que es una preocupación persistente por muchos temas, la sensación es permanente y usualmente sienten que ellos o los familiares están en peligro inminente. Y esto los lleva a un fenómeno psicológico que se llama rumiación. La rumiación es aquel esquema mental en el que uno constantemente está masticando la idea, se la traga y la devuelve otra vez. Y vuelve y se la mastica y vuelve y se la traga. Y ahí se le pueden ir horas pensando y pensando en el mismo problema sin resolverlo, consciente de que puede que no encuentre la solución solo con pensarlo, pero sin ser capaces de dejar de pensar en ese problema que los tiene atormentados. Muchas veces esto es una causa de insomnio, porque está toda la casa en silencio, ya no tienen que responder por ayudarle a ninguno de los familiares, entonces llegó el momento de pensar, y empiezan a pensar a las 10 y terminan de pensar a las 3 de la mañana. Todo el tiempo están rumiando el problema que tienen. Otro fenómeno psicológico que les pasa es que presentan catastrofización de los eventos futuros. Catastrofizar quiere decir que yo todo el tiempo creo que el desenlace de la situación en la que yo estoy pensando va a ser el peor. No me contesta fulana, seguro fue que le atracaron y le quitaron el celular. Hace mucho no veo a Peranita, seguro fue que la tuvieron que hospitalizar. Mi hijo me está diciendo que no va a venir, seguramente es que tiene un problema. Siempre la explicación a cualquier cosa que nos salga de acuerdo a lo planeado es una explicación maluca, riesgosa, preocupante. Entonces esto los lleva a ser disfuncionales porque si yo todo el tiempo creo que estoy en peligro, dejo de salir, dejo de conseguir cosas, dejo de pasar tiempo con mi familia o en el trabajo porque estoy tratando de defenderme de esa situación. Y además, lo que decíamos ahorita, tienen síntomas somáticos, o sea, del cuerpo, que permanentemente los llevan a estar consultando e incapacitados. Entonces, desde el trastorno de ansiedad generalizada, una preocupación permanente, excesiva, por cualquier cosa, todo el tiempo. Ese es el principal trastorno de ansiedad que existe. Luego seguimos con los otros trastornos de ansiedad. Uno de ellos es el trastorno de pánico. Si ven a esta señora como está de asustada metida en ese ascensor, encerrada, le falta el aire, parece que se está como cogiendo el cuello a ver si le entra mejor el oxígeno, debe estar sudando, encalambrada. El trastorno de pánico es un trastorno que se define por una situación episódica de miedo intenso. Eso quiere decir que no es como el de la ansiedad generalizada, que todo el tiempo está preocupado, sino que está por ahí tranquilo y cuando menos piensa lo coge un ataque de miedo intensísimo como nunca había sentido. Se acompaña de taquicardia, de calambres, de dificultad para respirar y una sensación de que uno ya se va a desmayar. El impulso ahí mismo es de irse del lugar donde le está pasando eso o dejar de hacer lo que estaba haciendo cuando le empezó a pasar. Tienen una cosa muy maluca, que es una idea de que uno va a perder el control o a enloquecerse o de que se va a morir, pero ya. Me cogió este miedo y yo creo que esto sí se fue de hospitalización, esto debe ser un infarto o yo me estoy enloqueciendo y tengo que ir a consultar ya. Se resuelve espontáneamente. Entonces usted va asustadísimo y le dice a su familia, ay no, llévenme ya, que es que yo me estoy enloqueciendo o me voy a morir, a mí me está dando algo. Y cuando llega a urgencias, ya no tiene nada. Se le pasa en el camino, se resuelve solito.
entonces a estas personas se les suman dos problemas. Primero, que hay otras enfermedades que se parecen al trastorno de pánico. Entonces a uno sí le tienen que hacer muchos exámenes para poder decir finalmente, no, lo que usted tiene es un trastorno de pánico, no es la tiroides, no es un infarto, no es una válvula del corazón, es un trastorno de pánico. Y el segundo problema es que uno queda con un susto horrible de que eso le vuelva a pasar. Como no tiene explicación de qué fue lo que le pasó, y como se le quitó solo y le dio solo, uno queda todo el tiempo como sorprendido, maluco, pensando, ¿cuándo me irá a volver a dar esto? ¿Qué tal que me dé en misa? ¿Qué tal que me dé en la entrega de notas del hijo? ¿Qué tal que me dé sola y yo cuidando al hijo, al nieto, a la hermana? Todo el tiempo quedan con el susto de que eso vuelva a pasar. Entonces el trastorno de pánico, se habla ya de trastorno cuando se vuelve crónico y recurrente. No es que a uno una vez le dio eso montado en el ascensor y nunca más lo repitió y vinieron a la charla y yo ya sé usted lo que le dio en el ascensor, tiene que ir a consultar. No, si es recurrente y lleva mucho tiempo sucediendo, ya se habla de un trastorno. Hay una preocupación persistente sobre las crisis que le pueden volver a ocurrir. Hay una preocupación sobre la consecuencia de la crisis y esto es que me dio el ataque y el miedo no es solamente por lo que estoy sintiendo, sino que además pienso, ¿qué tal que esta taquicardia me termina dando un infarto? Entonces me asusto más, entonces no salgo del ataque de pánico fácilmente. Y puede dar agorafobia. Agorafobia es el miedo a estar en espacios abiertos o que la salida del espacio sea difícil o que el acceso al sistema de salud sea difícil. Eso es agorafobia. Cuando uno tiene estas 4 cosas, uno ya puede decir que tiene un trastorno de pánico. Bueno, ¿qué síntomas tiene uno? Los mismos del trastorno de ansiedad. Cardiovasculares, palpitaciones, dolor en el pecho, chuzones en el pecho, que uno no puede respirar bien, sensación de calores o de fríos. En el sistema respiratorio está el ahogo, que decíamos pues que uno no es capaz de respirar, siente un nudo en la garganta, necesita aire, lo coge la suspiradera a ver si le puede entrar mayor oxígeno así. No es capaz de hablar pues porque uno viene ahogado con taquicardia y susto, ¿quién conversa? Tiene otros síntomas, los que decíamos ahora, calambres en las extremidades, hormigueo, se pone a sudar, le dan chuzones, empieza a ver borroso, siente como nerviosismo o piticos en los oídos como mosquitas, se aturde, siente que se va a desmayar, ve el mundo como distinto y uno mismo se ve como diferente. Los mismos síntomas gastrointestinales y las ganas de hacer pipí que ya les había mencionado. Entonces, este dibujo tan sofisticado es para explicarles que entre más intenso y menos duradero sea el síntoma, más fácil es un ataque de pánico. El susto normal de la gente es por ahí así, va y viene si uno tiene estímulos malucos, pero vuelve y baja en el tiempo normalmente, pero me contaron una historia maluca, o estoy siguiendo lo de las votaciones de Estados Unidos, entonces me preocupé, pero vuelve y se me quita. El ataque de pánico no sigue ese patrón de subir y bajar normalmente, sino que da intensamente, hace un pico, se disminuye y uno queda tranquilo el tiempo siguiente hasta el próximo ataque de pánico. Lo que les decía ahorita, que la agorafobia es ese miedo a estar en un espacio abierto donde la salida o el acceso a la salud sea difícil. Entonces, ¿cuáles son las preguntas para uno saber si uno ha tenido o tiene un trastorno de pánico? Si uno ha presentado alguna vez de forma súbita síntomas molestos como aceleración del corazón o mareo acompañados de miedo intenso. Si esas crisis le dan sin ningún desencadenante o si uno evita salir solito por miedo a que esos síntomas le vuelvan a dar. Si usted dice que sí a estas preguntas, yo ahora le digo cómo pide una cita en el hospital para que le hagan el tratamiento de su trastorno de pánico. Bueno, entonces eso fue trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de pánico. Ahora seguimos con las fobias, que son una de las protagonistas de esta conferencia. Las fobias son una sensación de miedo intensa cuando uno le presentan un estímulo neutro o que es poco amenazante para los demás. Digo las porque hay muchas. A uno le puede dar fobia a las gallinas y a otro le puede dar fobia al ascensor y a otro le puede dar fobia
Listo. Todos esos cuenta hasta la suegra. Fobia es cualquier miedo intenso que a uno le dé a una sola cosa. Las fobias se acompañan de taquicardia, calambres, dificultad para respirar y sensación de desmayarse cuando uno está expuesto al estímulo al que le tiene miedo. No es que todo el tiempo esté pensando en una cosa maluca, sino que iba tranquilo por el campo, conversando con la amiga, o por el barrio, o en la panadería, o salió de misa, y de pronto pasó una gallina, corrió, le dio taquicardia, esta se va a desmayar, ¿qué le pasó a fulana? Corramos detrás de ella porque no sabemos qué le está pasando. Y estos individuos tienen un impulso inmediato de retirarse de ese lugar o de la situación que los está asustando tanto. Cualquiera que está muy asustado con una cosa que tiene frente a los ojos, trata de irse de ahí. Y usualmente solamente presentan esa sensación cuando están enfrente a la situación que les da miedo. Entonces empezamos a hablar de las fobias específicas, lo que decíamos ahora, toda esa lista, a los pájaros, a las palomas, a las gallinas, a las tempestades, a los rayos, a los ascensores, a esa araña peluda tan miedosa, a las alturas, a las inyecciones. Entonces el miedo es irracional, ¿cierto? Porque sabemos que no es una amenaza real. Uno no puede decir a este le tiene fobia a los tiroteos, no, porque eso es un miedo racional. Cualquier persona que esté en un peligro tan intenso como el de un fuego cruzado, es normal que tenga susto. Estamos hablando de un miedo irracional y excesivo, que lleva al individuo a evitar esas situaciones, y hay 4 subtipos principales. La fobia a las inyecciones, a la sangre o a las heridas, las fobias situacionales, las fobias a los ambientes naturales, que se parece a lo que les hablaba ahora de la agorafobia, y las fobias a los animales. Cuando una persona está expuesta, tiene una fobia y la exponen a esa situación, le dan todos los síntomas como si fuera un ataque de pánico. La diferencia es que al ataque de pánico, a la persona que le dio el ataque de pánico nunca supo qué fue lo que le dio tanto susto. El de la fobia sí sabe ahí mismo, es que vi una araña y me tuve que ir. El impacto de la fobia altera el estilo de vida del paciente según el sujeto de la fobia. Me explico. Si usted es un campesino y se consiguió un trabajo en una de las granjas de Avinal, esa cosa de huevos, y a usted le toca recoger los huevos del corral, y usted tiene una fobia a las gallinas, se fregó. Tiene un altísimo impacto en su vida y va a alterar la funcionalidad. Si por el contrario, usted le tiene miedo a los ascensores, pero vive en una finca, en el Retiro, y a lo más lejos que sale es a un centro comercial que tiene escaleras eléctricas, y a lo único que tiene que usar el ascensor es para venir a la charla de San Diego, usted no tiene un gran problema. No altera mucho la funcionalidad, el impacto de esa fobia no es mayor en su vida. A pesar de que es un trastorno común, es muy raro encontrarlo en la práctica psiquiátrica o médica general, porque como pueden ser trastornos que no alteran mucho la funcionalidad, la gente no consulta mucho. Si a uno le da mucho miedo de las arañas, pues evita lugares donde sepa que va a haber arañas, y si ve una, llama al tío, al primo, al mayordomo, ay, ve, mata esa araña, la mataron y se le acabó el problema. Entonces es muy raro que estas personas busquen ayuda profesional. Y es uno de los trastornos más tratables. ¿Por qué? Porque el tratamiento a la fobia es la exposición. Empezamos con una exposición limitada. Por ejemplo, yo tengo fobia a las arañas, entonces voy donde el psiquiatra. Y el psiquiatra lo que hace es, primero, tratar la ansiedad basal, y segundo, exponerlo. ¿Cómo? Primero le muestro una foto de una araña, después le muestro un video de una araña, no el mismo día pues, porque ya le coges fobia al psiquiatra. Le muestro la foto, después el video, después le muestro una araña de peluche, bien querida y que sonría, después le muestro una de plástico, esas más miedosas de Halloween, después le muestro una de verdad pero en una cajita de vidrio, y finalmente usted baja la respuesta autonómica, la taquicardia, el susto y toda esa descarga, y puede seguir su vida viendo arañas. Entonces las preguntas para saber si uno tiene una fobia son estas. ¿Usted siente temor intenso o ansiedad ante algún estímulo en particular? ¿Y este miedo interfiere con su vida o le causa gran malestar o angustia?
Y esta es la que me estaban preguntando, que es la fobia social. Esta sería una fobia situacional, porque se desencadena por situaciones en particular. Por ejemplo, a este le da mucho susto hablar en público. Ahí no se ve el público, pues, pero el resto de la foto era de gente. La fobia social es también llamada como la enfermedad de las oportunidades perdidas, porque a uno se le presentan oportunidades, pero no es capaz de aprovecharlas, ya les voy a decir por qué. Son personas que tienen miedo terrible o intenso de decir algo que le cause vergüenza frente a los demás. Les da un miedo tenaz exponerse a la mirada pública. Les da miedo estar avergonzado y entonces evitan hacer cosas que quieren hacer. Por ejemplo, ven una muchacha o un muchacho muy querido y quieren invitarlo a salir. Ay, no, pero qué susto, qué tal que haga el ridículo, entonces mejor no hablan. Les pareció muy interesante la charla y tienen una pregunta muy importante, pero qué miedo que todo el mundo voltee y me empiece a mirar a mí, entonces no hablan. Entonces se llama, por eso le dicen la enfermedad de las oportunidades perdidas. Usualmente se alejan de esas situaciones sociales y puede ser incluso hablar con el jefe o pedir un permiso, y a menudo, como tienen que hacer las cosas, de alguna u otra manera se tratan los síntomas de formas no muy saludables, como tomar alcohol. No, a mí me da mucho susto hablar en público, pero si me toca hablar con el jefe, entonces yo voy, me tomo un aguardiente y me siento allá. Entonces, con el alcohol, que es un depresor, se le baja a uno toda esa angustia, uno se sienta, es capaz de decir, pero después viene el problema. Entonces, cada que vaya a hablar con el jefe se va a tener que tomar un aguardiente. Y eso no le irá a coger ventaja. Y el jefe no va a empezar a sospechar que siempre que habla con él tiene tufo. Se vuelve alcohólico. Bueno. Entonces, lo que les decía es ese miedo intenso y persistente de estar sometido al escrutinio de los demás, y evitan todo este tipo de situaciones que, si somos realistas, son necesarias en la vida cotidiana o para avanzar en la vida laboral. Estas personas que tienen fobia social son conscientes que padecen un miedo excesivo e irracional, por eso se llama fobia. Saben que ese miedo no es normal, que no está justificado, pero no pueden evitar sentirlo. La exposición a esas situaciones sociales provoca una respuesta inmediata de ansiedad intensa, como cualquier fobia, es como si fuera un ataque de pánico, pero por la situación de exposición social. Y esas situaciones sociales o las actuaciones en público se evitan para que no se tengan que exponer a esa ansiedad o el malestar intenso. Entonces, si a mí me da susto hablar en público o hablarle a desconocidos y ni siquiera soy capaz de hablar con mi jefe, ¿qué probabilidades hay de que sea capaz de hablar con un psiquiatra? Eso es de locos, yo no voy a ir, apenas me siente ahí, me bloqueé, no soy capaz de decirle nada, entonces no consultan. Y viven toda la vida con esa sensación de vergüenza y evitando la exposición a situaciones sociales. Y cuando consultan usualmente como los del laberinto, al médico general, al cardiólogo, al neurólogo, al gastroenterólogo. ¿Por qué? Porque me pongo colorado, o porque me tiemblan las manos, o porque vivo con náuseas, no quiero vomitar, o empiezo a hablar y me dan unas ganas horribles de hacer pipí. ¿Qué preguntas entonces se debe hacer uno para saber si puede tener una fobia social? La primera es si en general usted es demasiado ansioso o preocupado cuando tiene que hablar en público. Es normal que inicialmente, cuando uno tiene un público y se para delante de ellos, tenga un poquito de taquicardia, le tiemble la mano, se le olvide un poquito lo que va a decir. No es normal que usted haga esto 2 o 3 veces al año y que, aún habiendo terminado la charla, quede todavía con taquicardia, con esas ganas de hacer pipí, con temblor y con olvidos. La otra pregunta es, ¿usted se siente incómodo cuando es el centro de atención? ¿Para usted es difícil interactuar con otras personas? ¿O usted se ruboriza o tiembla cuando tiene que hacer algo en público? Y puede ser algo tan poco significativo socialmente como firmar un cheque o comer delante de otro. Entonces, hablando de todos los trastornos de ansiedad, les voy a contar. Sí, tienen tratamiento,
Usualmente necesitan de medicación y es medicación psiquiátrica. Y quiero aclararles a todos que en la vida actual la medicación psiquiátrica no es la de antes. Contamos con una gama amplia de medicamentos que ayudan a controlar los síntomas de la enfermedad mental sin impedir el funcionamiento normal del individuo. O sea, ni emboba, ni embota, ni duermen, ni dopan, ni lo vuelven a uno adicto. Son medicamentos muy seguros, muy efectivos y con pocos efectos adversos. Segundo, hay que psicoeducar al paciente y a la familia. Yo no tengo los mismos resultados si mi paciente viene solito a todas las citas, es muy juicioso, se toma el medicamento, pero llega a la casa y empiezan a cantaletearlo. ¿Para qué se va a tomar eso? ¿Usted acaso está loco? Y eso bien caro, entonces usted va a trabajar para comprar esa droga. Y usted no se va a volver adicto a eso. Y entonces si un día no consigue eso, ¿qué va a hacer? Va a terminar en el manicomio. Entonces yo necesito contarle a la gente, vea, no va a terminar en el manicomio, este tratamiento es temporal, el medicamento es muy seguro y ni lo va a volver adicto, ni lo va a embobar, ni lo va a enviciar. Hay que evitar, miren, no hay nada tan perjudicial para un paciente con enfermedad mental como que la familia le salga con esto. Usted no tiene nada, ponga de su parte. Hombre, nadie se quiere sentir así de mal. Si me estoy sintiendo mal es porque sí tengo algo. Si esto le dicen enfermedad es porque así debe ser. Si un médico es el que trata es porque probablemente sí sea una enfermedad. Entonces que desconozcan que lo que a mí me está pasando es difícil o duro, ya es un impacto grande sobre mi estado mental. Y que me digan ponga de su parte es como cuando a uno le dicen, como si le dijeran eso con una gripa. ¿Tiene mucha gripa? No, ponga de su parte y verá. Vea, póngale voluntad para que le dejen de salir tantos mocos y no le dé tanta tos y le baje esa fiebre. Pues ve, yo me pongo la bufanda, el chal, no salgo en la lluvia, cierro la ventana, veo unos que incluso se ponen como un trapito, así como para que no les entre el sereno y de todas formas les da gripa. Lo mismo pasa con las enfermedades mentales. Uno puede ser optimista, poner de su parte, ir donde el médico, meterse en el grupo de oración, en el del INDER, en las actividades para hacer ejercicio, en el club de caminadores o de caminantes y de todas formas le pasa la enfermedad mental a cualquiera, así como la tiroidea, así como la de la presión, así como tantas otras enfermedades que pasan, haga usted o no cosas para sentirse mejor. Como les expliqué, son mecanismos biológicos, entonces no hay control voluntario. Si hay alguien que le está dando un ataque de pánico, no es porque quiere, no va a ser el asustado hasta que me dé un infarto del susto, es porque realmente no es capaz de controlarlo. Entonces, en el momento del ataque de pánico, no es muy buena idea aconsejar al otro diciéndole que tranquilice, porque no es capaz de estar tranquilo, porque tiene un miedo intenso desencadenado por todas las funciones biológicas que les expliqué. Hay factores externos que pueden precipitar las crisis. Ojo con esta, que no quiero decir que el ejercicio causa trastornos de ansiedad, sino que si uno todo el tiempo está asustado y un día le da por arrancar a trotar y durante el trote siente taquicardia y se le sube el calor y le da temblor, uno se asusta más y puede terminar haciendo un ataque de pánico. Entonces no es que el ejercicio sea malo para la enfermedad mental, sino que algunas personas pueden asociar el ejercicio con los síntomas del ataque de pánico y terminar desencadenándoles un ataque de pánico. Esta sí. Vivimos en una cultura muy cafetera. A uno le dan café desde chiquitico, café con leche, a los niñitos de sobremesa. Y el café es un estimulante potente. Si usted vive preocupado o tiene un antecedente de trastornos de pánico o de trastorno de ansiedad generalizada, evite el consumo importante de café. Tómese un cafecito o si puede, no tome café. Si ya sabemos que esto lo puede acelerar y hacerlo sentir los síntomas malucos del trastorno de ansiedad. Y hay que resaltar la importancia de lo que les estaba mencionando. Si hay tratamiento, sí son medicamentos y sí son psiquiátricos, pero son seguros y muy efectivos. No, esto de psicoterapéutico va orientado hacia dos cosas. Primero, no todo el que va donde el psiquiatra está loco.
Y segundo, ir donde el psicólogo no es una bobada, ni es lo mismo que ir donde el psiquiatra. Somos profesionales diferentes que tenemos un campo de acción parecido en algunos aspectos, pero que cada uno puede ser de muchísima ayuda en algunos trastornos mentales. En conclusión, la ansiedad puede cumplir un papel protector si es normal. Puede alterar el funcionamiento social, ocupacional o interpersonal si se vuelve un trastorno. Si usted tiene alguno de los síntomas de los que hablamos, usted debe consultar a su médico, porque sí hay tratamiento, pero la idea no es que se automedique ni medique a los otros. Informémonos bien con estas charlas o buscando en lecturas recomendadas por nuestros médicos cómo podemos manejar este tipo de trastornos. ¿Qué recomendaciones les hago para este tipo de trastornos? Primero, esto de pensar positivo, que no es lo mismo que poner de su parte o no le pare bolas a eso, sino entender que hay cosas que no dependen de nosotros y que nos toca aceptarlas, como cuáles: envejecer, morir, que la gente no sea buena, que no haya injusticias, que no haya guerra ni enfermedades, que el pasado cambie. No tenemos control sobre estas cosas y tenemos que aprender a aceptarlo. Pero sí depende de mí buscar ser feliz, aprender a ser asertivo, a decir no cuando quiero decir no y pedir las cosas de frente y con tranquilidad para que el otro me entienda. Desarrollar mis potencialidades, cuidar mi salud y trabajar en mejorar lo que sea posible en mí. Y aprender a desconectarse. Evitar, por ejemplo, los atracones de trabajo. Yo me voy a encerrar todo este fin de semana para poder cerrar ese proyecto rapidito. Eso nunca ha sido buena idea. Tratar de entender que aunque yo sienta que algo es un problema muy grande, puede que no lo sea, y de darle la proporción correcta a lo que sea que me está sucediendo. Acabar al menos una de las tareas que tengo pendientes para bajarle a esa carga de ansiedad. Hacer un plan de las tareas que tengo pendientes. Decidir cuándo tengo que decir basta, no más, voy a compartir con mi familia, voy a descansar un rato. Concentrarse en las actividades con 5 sentidos, tanto en la que está pendiente como en el descanso. Elegir las actividades que puedan ser radicalmente distintas a mi trabajo. Si soy modista, mi pasatiempo no debería ser coser, ¿cierto? Sino buscar otra cosa que sea diferente para sentir que estoy cambiando de actividad. Mantenerse alejado del móvil, del celular o apagarlo un rato, sobre todo cuando estoy más estresado. Poner en marcha las técnicas de relajación antes de dormir, así sea tratar de dejar la mente en blanco y respirar profundo 3 o 4 vecesitas. Y no hablar ni atender los asuntos del trabajo si estoy por fuera del horario de trabajo. Esta es una foto de la fuente central de nuestro hospital, están bienvenidos a verla, que es hermosa, y a buscar ayuda en lo que podamos servirles en el hospital. Muchas gracias a ustedes. San Vicente Fundación, una vida entera por la vida.